Vamos a hablar del oficio más lindo del mundo, más o menos para mí, el que más me gusta, el que más me apasiona, la auditoría SEO. ¿Cuántos de acá se dedican a hacer auditoría? Me parece que unos cuantos, ¿no? Veo poquitas manos, pero poco de gente no se anima. Pero hacer auditoría SEO en Argentina es un desafío, es un mercado chico que todavía se está evangelizando en lo que es SEO. Para empezar, bueno, les quería contar un poquito sobre mí. Este soy yo, medio tonto, ¿no? La foto, aparezco acá, pero miren qué efecto más lindo. Ah. Yo soy Sebastián, soy SEO Manager en Despegar, trabajo ahí desde 2014. Hago SEO hace más de 10 años. Cuando empecé a hacer SEO era un mundo completamente distinto, era meter links en directorios, spamear en el MetaTag Keyword. Ahora es algo que no tiene nada que ver, pero sí, hemos hecho todo, hemos puesto texto blanco con fondo blanco, me declaro culpable, hemos sido penalizados, me declaro culpable. Está bien, había que currar, muchachos y muchachas. Realmente trabajo hace mucho, posicioné más de 500 sitios en mi carrera, en lo que voy, siempre en inglés, portugués, español. Hablo mal los 3 idiomas, pero los posiciono bien. Soy especialista en armado de estrategias de SEO, es verdad, me especializo en estrategia, en armar estrategias para posicionar e-commerce, plataformas, marketplace, lo que quiera, lo que dé. Y también ya hace más de 6 años que me especializo en todo lo que tiene que ver con reputación online, un mundillo, se escucha mejor, un mundillo apasionante. Y lo que más me gusta de todo esto es dar charlas, dar clases, compartir mi conocimiento, todo lo que aprendí en esta industria los últimos 10 años. Mis redes, para quien quiera saber más de mí y leer las pavadas que escribo todos los días. Bueno, para empezar a hablar de auditoría, primero creo que es importante que hablemos un poco sobre la venta, cómo vendemos SEO. Y realmente a veces vender SEO pareciera ser estar parado arriba de una silla vendiendo el monorriel, ¿no? Diciendo, bueno, vendí monorrieles en Broadway, bueno, hice SEO acá, allá, en todos estos sitios, como hice yo recién. Pero eso tampoco es algo positivo, no transmite confianza. ¿Qué pasaba con el monorriel de los Simpsons? ¿Se acuerdan? Chocaba. Esto no, chicos. Tampoco esto. No somos vendedores de autos. No andamos diciendo, a vos que tenés 2 pibes, esta camioneta te va a venir bárbaro y está toda rota. Vos que sos joven, pistero, tomá un Etios 2018 automático. No, eso no vendemos nosotros cuando hacemos SEO. Nosotros vendemos algo más. Nosotros vendemos un servicio orientado a performance y eso es lo más importante. Nunca nos tenemos que olvidar que cuando salimos a vender SEO, cuando vamos a una reunión de venta, lo que nos tiene que importar es la performance, mejorar los resultados de los sitios de nuestros clientes. Tengo que hablar más cerca. Hablemos un poquito sobre el cliente, sobre quien firma los cheques, ¿no? A veces el cliente no viene a nosotros. La verdad, a mí nunca me pasó de andar por la calle y alguien me venga a decir SEO, SEO, vendo SEO. No pasa. No se sube alguien en un colectivo, un bus, un autobús y dice, vendo SEO baratito. No, al cliente quiere buscarlo. Y uno de los mejores lugares para ir a buscar a estos clientes es LinkedIn, como le dicen los americanos. LinkedIn, como le decimos nosotros. Pero hay muchos fails en LinkedIn, ¿no? Hay muchas fallas de cómo se hace. Vamos a ver cosas buenas y cosas malas para acercarnos a nuestros queridos clientes. La primera es esta. Nuestro cliente nunca tiene que ser esto. Nuestro cliente no es un pichón con los dólares en la mano, esperando que uno se acerque y se los arrebate. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana nosotros somos el pichón con la plata en la mano. Primero eso. Y segundo, hay que vender un trabajo honesto, un trabajo que oriente resultados, un trabajo orientado a performance. Como les mostramos hace un ratito, no somos vendedores de autos ni estamos vendiendo el monorriel. Miren esto. Este es un caso real, chicos. Es un caso real. Obviamente el pirata Morgan no existe, es para el transoceánico por 100.000. ¿Alguna empresa que se dedique a hacer tareas de link building? Busco proveedor freelance, enviar propuestas a sarlanga@gmail. Obviamente cambié los datos, ¿no? Mirá cómo te mira Conan, que para mí vos me estás mintiendo, pirata Morgan. De esta gente abunda en LinkedIn, ¿sí?
mucho cuidado. Estas personas buscan principalmente quitarte tus proveedores, robarte tus sitios, robar tus métodos. Hay mucho ladri. Pero ¿cómo nos defendemos de los ladris? ¿Qué hacemos nosotros? A ver. SEO. SEO hacemos. Por eso estamos acá. ¿Cómo encontramos al pirata Morgan? Lo buscamos en Google. ¿Sí? Este caso que les mostré recién es real. Una persona muy reconocida buscando proveedores así abiertamente. No existe el pirata Morgan. ¿Por qué le voy a mandar mi cartera de proveedores? ¿Por qué le voy a mandar mi cartera de clientes? ¿Por qué le voy a compartir mi estrategia? Y porque me quiere robar. Otro caso que no funciona para buscar clientes, que no está bueno. Acá tenemos a Juan Pablo Empresario, que busca un especialista en Facebook Ads, y a Pepe Todólogo, que es CEO Senior E-Commerce Marketing Digital Specialist y domador de leones. Y dice, yo... Y a Silvia Emprende, está con su proyecto a full, quiere alguien para hacer un sitio en WordPress. Muy bien, muy buena herramienta WordPress para posicionar. Pepe Todólogo se suma, se va ahí con todos. Y por último tenemos un empresario sin escrúpulos, que necesita a un experto en marketing digital para hacer un pozo bien profundo en la orilla del océano Atlántico y te paga con latas de atún vencido. Ahí vienen quién está dispuesto a hacer todo esto. Pepe Todólogo y desesperado. Muchachos y muchachas, si vamos a vender SEO, vendamos SEO. Trabajemos en lo que somos buenos, trabajemos en lo que aporta valor. No nos subamos a cualquier barco que nos deja bien. ¿Sí? Si vamos a buscar hacer SEO, no nos convirtamos en este vendedor de autos. Porque no es profesional, porque no nos profesionaliza, porque no aporta a la industria. Y yo soy un creyente que si queremos salir a vender SEO en la Argentina, lo primero que tenemos que hacer es fomentar la industria del SEO. ¿Cuántas veces les pasó en la última semana tener que explicar de qué trabajaban? A mí 8, más o menos. ¿Por qué pasa eso? Porque no nos conocen. Entonces, fomentemos la industria de herramientas como LinkedIn, como Medium. Hagamos artículos, compartamos nuestro conocimiento. Si no nos gusta escribir, nos da vagancia, pero somos cracks en lo que hacemos, también podemos grabar un curso. No hace falta que te contrate una empresa en otro lugar del mundo para hacer un curso. Puedes hacer un video en YouTube, puedes grabar un pequeño audio contando una experiencia. Podés mostrar resultados a la comunidad. Y mostrando resultados salen propuestas, salen ideas. Contribuís a la industria, contribuís a que la gente te venga a buscar y entienda lo que es SEO. También hay otras formas de hacerlo. Acá tenemos a Cluster, por ejemplo. Grabar podcast, acercarte a otros SEOs, acercarte a la comunidad. Acercarte a la comunidad es muy importante, ya lo vamos a ver. Dar charlas como hace Víctor. Víctor es un gran referente dando charlas y conferencias sobre SEO. Promover la industria genera demanda. A esto quería ir. Si promovemos la industria, generamos demanda y los clientes van a empezar a llegar a nosotros. Salir a vender como Pepe Todólogo o salir a vender como el loco del monorriel parado arriba de una silla, lo único que va a hacer a largo plazo es que la gente no confíe en nosotros. Trabaja en tu marca personal. Por ejemplo, como hacen los chicos de Estamos Online, que publican en su LinkedIn. Trabajar en la marca personal, en tu pequeña marca de agencia, es lo que te va a traer los mejores clientes, porque es trabajar en uno mismo y en el trabajo en el que creemos y amamos. Esta es una idea que es un tip y una idea que a mí me funcionó muchísimo cuando empecé a trabajar en consultoría SEO. Acércate a las agencias. Las agencias no tienen por qué ser tu competencia. Las agencias pueden ser un gran aliado tuyo. Yo lo que hice cuando me empecé a mover en este mundo es mandarles mi brochure, mandarles cómo yo trabajaba y decirles, bueno, yo por una consultoría SEO, por lo general cobro 10. Pero a vos que sos agencia y llevas el trato con el cliente, el bello trato con el cliente, te cobro 7. Pero vos te ocupás de las reuniones, vos te ocupás de atenderle el teléfono. Yo te hago el trabajito SEO nomás, ¿sí? Y ese trabajito SEO y todo lo extra, por ejemplo, querés una reunión a las 3 de la mañana en Costanera Sur para explicar cómo se calcula el ROI de la palabra clave banner, te la cobro aparte, ¿sí? Yo así
gané mucho dinero y así conseguí mis primeros grandes clientes trabajando para agencias. Hay que tener siempre los términos claros. Como decía, todo lo que no está incluido en nuestro fee hay que negociarlo siempre aparte. Es una buena manera de meterse para trabajar en el mundo de la consultoría. Oh, la campaña. Todo esto, toda esta parte social, muy linda, hacer crecer la industria, pero cuando hay que poner las manos sobre la masa, se complica. Supongamos que nos llega un cliente, ¿no? Nosotros esperamos que sea Amazon, Hi Sebastian, desde 2017. Esperamos que sea una luz, un sitio que cargue en 10 milisegundos, como carga Amazon. Es una belleza. Pero por lo general con lo que nos encontramos es con esto. ¿No? ¿No les pasa? Empiezan a trabajar, no te digo en, no sé, sí, hasta en Despegar, te diría. Uno empieza a trabajar ahí y se encuentra con esto y decís, loco, pero yo qué mal te hice. Bueno, para esto siempre, y es una regla de oro, cuando empiecen a trabajar con el sitio de Homero, no se olviden de definir objetivos inamovibles, únicos por tiempo determinado. El cliente siempre te va a querer cambiar lo que propusiste el día 1, porque el cliente no solo tiene la expectativa de que este es su sitio, está seguro de que este es su sitio. Pero nosotros sabemos que en realidad es esto. Entonces, Oscar, como yo siempre le digo, los que me siguen en Twitter sabrán que a Oscar le digo siempre a mi cliente mental, yo le digo, trabajamos por esto. Y todo lo que está por afuera de esto, nos sentamos en la mesa y lo negociamos. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar? Por las keywords, ¿sí? Siempre el cliente viene con sus keywords, con su listado de keywords. Te dice, me gustaría posicionarme. Está bien, yo vendo lámparas, pero la verdad que me quiero posicionar con aire acondicionado. ¿No les pasó? Un matafuego. A ver, vendo matafuego. Bueno, pero me encanta, me encantaría estar primero con sillas. Bueno, acá tenemos que mirar con lupa lo que el cliente quiere. Quitamos, mejoramos, revisamos sus palabras clave. No lo subestimamos, ¿eh? Porque muchas veces el cliente conoce mucho mejor que nosotros su negocio. Es una gran fuente de inspiración los clientes, porque lo conocen muy bien, pero no saben de SEO. Les cuento una anécdota cortita. El otro día empecé a trabajar una nueva cuenta y el cliente me manda todas, me manda todas sus palabras claves con hashtags. Y me dice, me quiero posicionar con sillas, con hashtag. Todas con hashtag. Y digo, pero mira que tiene hashtag, sí, con hashtag. ¿Usted qué dice? Así que miren siempre lo que pasa al cliente. El cliente inspira, es verdad, conoce mejor su industria, pero revísenlo con lupa, es fundamental. Y al keyword research del cliente le sumamos el nuestro. ¿Sí? Relevantes para su negocio, dividir, siempre encontrar los quick wins. Siempre encontrar, decir, yo lo voy a poner primero con silla azul de madera y ese quick win le va a generar mucha platita. El quick wins hay que encontrarlo para mostrar resultados de corto plazo, porque si al cliente le mostramos resultados de corto plazo, los siguientes meses va a confiar más en nosotros. Y después encontrar las keywords de largo plazo. Las keywords de largo plazo que nos va a llevar más tiempo posicionarlo. Encontrar keywords estacionales, etc. No, otro día hablamos de keyword research, es algo muy lindo. Y en el primer mes, siempre, no sé si se ve, lo estoy tapando, soy un goma, vengo de este lado, poder trabajar en la inversión sugerida para hacer link building, en definir qué landing posicionan y cuáles no, en la estructura del sitio. Si es un sitio nuevo, ¿cómo se va a llamar? Les pasó, ¿no? Me imagino que, bueno, quiero vender luces y mi sitio se llama Cerámico Loco. No, Cerámico Loco. ¿Qué dominio va a tener? Y mil temas más. El primer mes, esto tiene que estar resuelto. Las herramientas, las gratuitas, Search Console, Analytics y las pagas. Las pagas. ¿Quién la paga? ¿Yo o el cliente? ¿De dónde sale el presupuesto? ¿Quién tiene los accesos? Si esto no está claro, ¿saben quién se va a ocupar del pago? Uno. ¿Sí? Siempre claro. Siempre claro. Necesitamos Href, necesitamos Moz, necesitamos SEMrush. Bueno, ¿quién lo paga? ¿De dónde sale?
¿quién asume el costo? En mi experiencia, si eso no queda claro, el que paga es el que hace la auditoría. Fundamental. Bueno, acá vamos a dividir, al menos cómo hago yo auditorías. Divido entre lo básico, todo un listado y más, en lo que es fundamental y en lo importante. ¿Qué quiero mostrar con esto? Sí, todo es importante, todo es fundamental y todo es básico cuando hacemos auditoría. Todo tiene un impacto de mayor a menor medida, cada sitio es distinto. Esa es otra discusión. Un e-commerce no es lo mismo que un marketplace o una plataforma o un sitio de mi tía que cura el mal de ojo. No, todos los sitios son diferentes, pero todo es importante, fundamental y básico. Mucho laburo, ¿no? Sí, hacer SEO es complicado. Poder dividir todas estas tareas en un equipo dinámico, terminamos como Conan, ahí con la cabeza adentro de la sopa porque no puede más. Acá blureé un Trello, miren. A mí lo que mejor me viene fusionando todos estos años para hacer auditoría y trabajar mes a mes con mis clientes es hacer un Trello con sistema Canva, algo así se llama, ¿no? Yo me lo inventé como Backlog, Doing, Done, fin. Y voy acumulando las tareas. No tanto mail, eviten el mail. No tanto mail, el mail en algunos casos se vuelve una cosa que no tiene solución, que va y viene. ¿Viste mi mail? ¿Te llegó mi mail? Súbimelo a un Trello. Decime que tengo... Por favor, pónmelo en Backlog, después tu programador, tu dev, me lo pasa a Doing, y después cuando está yo lo testeo y te lo paso a Don. Y listo. Y miren lo lindo que funciona con este cliente. Al menos desde agosto venimos trabajando y miren todas las tareas que metemos por mes. Trabajen en Trello cuando hacen consultoría. El mail es para los pagos. El mail es para mandarte la factura. El mail es para mandarte mi CBU. Pero para lo que hay que hacer trabajo, Cluster, ahí te paso mi CBU, es Trello. Todos los demás es otra cosa, ¿sí? Funciona bien. Y esto lo tienen que compartir con UX, lo tienen que compartir con desarrollo, lo tienen que compartir con el cliente, ¿sí? Es la mejor forma de trabajar cuando hacemos consultoría. A menos es lo que me funciona, a mí les recomiendo. Las tareas generales en una campaña SEO. Esta parte me encanta. SEO off-page, SEO on-page, reporting, atención al cliente, creación de contenidos y tareas de campaign manager y todo lo que puede surgir. ¿Qué somos? El hombre orquesta. ¿Saben cuál es el problema del hombre orquesta? 2. Suena mal. Y el primero y el segundo, el hombre orquesta no escala. El hombre orquesta no es bueno en nada y tampoco escala. ¿Cómo escalamos el trabajo? Porque está bien, tal vez tu primer cliente, puedes hacer todo esto vos. Está bien, lo puedes hacer y sos el hombre orquesta. Pero el segundo y el tercero, y cuando te caiga un e-commerce que es líder, mercado platino, en Mercado Libre y tiene su e-commerce y tiene 500 productos que actualizan todos los días, vas a terminar con el hombre orquesta, con un paraguas en la cabeza y haciendo todo mal. Por esto es importante generar comunidad. Por esto es importante que estemos acá, por esto es importante conocernos. Iron Man será competencia de Capitán Amigo y de Thor. Capitán Amigo, wow. ¡Wow! Capitán América y Thor y Hulk muchas veces no trabajan juntos. Cada uno defiende y salva al mundo de las malditas garras del SEM y de Google. Cada uno lo salva de las malditas garras de estos ambiciosos que quieren vender publicidad en los resultados de búsqueda de Google todos los días. Pero cuando hay que laburar y hay que trabajar con un sitio que tiene 9 millones de páginas indexadas, todos unen fuerzas, aunque sean competencia muchas veces, y trabajan juntos, trabajan en célula, ¿sí? Y no son el hombre orquesta. Igual acá, el que se lleva la platita es Iron Man, ¿eh? Así trabajo yo. Yo tengo, además de trabajar en Despegar, cosa que me lleva por lo menos 8 o 9 horas por día, genero células de trabajo para atacar a mis clientes. Manejo sitios marketplace enormes, hasta páginas, como le contaba mi tía, que cura el mal de ojo, después se la paso, baratito. ¿Sí? E-commerce grande, armamos una célula con la gente que conocimos, con los contactos que hicimos, con la industria que fomentamos. Alguien hace SEO Campaign Manager, alguien trabaja de Customer Care Specialist, alguien es Lean Builder que redacta, uno es Lean Builder que postea.
Otro es el analista SEO semi-senior, que además se encarga del área de reporting, analista SEO junior. Y vamos armando células también con la misma gente, tal vez. Todos trabajan freelance, todos tienen que vivir, hay que pagar las cuentas, Sur está caro. Sitio estático de personalidad pública. Un campaign manager, que además se carga de atención al cliente y reporting, está medio pobrecito, medio hombre orquesta. Un link builder, también medio hombre orquesta, que también redacta, postea. Y un analista SEO que también ayuda y asiste a los otros dos. Esto lo puede hacer claramente una o dos personas, pero es un ejemplo. E-commerce mediano, también llamamos a Scarlett Johansson, a Hulk y a Iron Man, link builder, analista SEO semi-senior, reporting, analista SEO junior. ¿Querés escalar? No se hace el hombre orquesta. ¿Querés escalar? Unite, fomentar la industria, conocé gente acá y escalá de esta manera. Porque si no, no llegamos a ningún lado. Bueno, ¿y las reuniones? ¿Qué hacemos con las reuniones con los clientes? De golpe tenemos 20 clientes. ¿Qué hace estar 20 días teniendo reuniones? Y ahí, no, es estresante, te quema la cabeza. Una por mes, y puede ser por Skype, siglo XXI. Les recomiendo Zoom. ¿Conocen Zoom? Divino Zoom. ¿Qué hace la gente usando Skype todavía, no? Con Zoom. Pocas. Las reuniones desde el día 1, ¿no? Juntas una vez por mes va a ser por Zoom y como yo diga, o si no te lo cobro aparte. ¿Y el WhatsApp? Tengan 2 líneas. ¿Se quieren dedicar a esto? Tengan 2 líneas de teléfono. La vida personal, la novia, los amigos, el fútbol, el novio, todo va por una línea. El cliente que a las 8 de la noche te escribe porque le bajó 2 posiciones, cafetera loca 2000, un viernes, le contestás el lunes a la mañana. Nadie se va a morir por una posición que haya 2 días. Nadie, ni despegar. ¿Sí? Por favor. Y si el cliente no aplica los cambios sugeridos, qué tema, ¿no? Ahí veo uno agarrándose la cabeza. Por lo general los clientes nunca quieren hacer nada, pero muchas veces es responsabilidad nuestra. Porque empezamos a trabajar una cuenta y les prometemos, como nuestro querido vendedor de monorrieles, que va a funcionar todo bien. No, el cliente tiene que saber que va a aplicar horas de su equipo de IT, horas de su desarrollador, horas de consultoría de desarrollo, horas de lo que fuese en programación, porque SEO es técnico, todo muy lindo, pero hay que cambiar ese menú, Esa página en JavaScript que Google no lee, hay que pre-renderizarla o encontrar la manera que Google la lea. Y eso sale plata para el cliente. Es nuestra responsabilidad que el cliente lo sepa. Y si el cliente es un obsesivo que mira la evolución de las posiciones todos los días y pide cambios en los objetivos de la campaña 2 veces por semana, todo es dinero, el resto es conversación. ¿Sí? Se cotiza. ¿Querés cambiarme las keywords? ¿Querés cambios en la campaña? Y bueno, todos esos cambios cuestan dinero. Yo desde el día 1 te dije que nuestro objetivo por 6 meses iba a ser estar primero con este bunch de keywords. ¿Lo querés cambiar? Bárbaro. Yo tengo que cambiar la estrategia, para mí es un costo. Se cotiza y tiene que estar claro. Y los clientes que no lo pueden entender, mejor perderlos, chicos. Mejor perderlos. Falta poco. El reporting. ¿A quién le gusta el reporting? Nadie levanta la mano. ¡Wow! ¿A alguien le gusta el reporting? ¡Crack! Pues pásame tu teléfono. El reporting es las tareas más duras de SEO. Es una de las tareas más duras de SEO. ¿Por qué? Porque tiene una cosa, bueno, sí, más o menos, pero hay una cuestión que es entender lo que el cliente quiere ver. Esa es la parte más difícil de hacer reporting. Porque muchas veces uno cree que le muestra las posiciones de Google Search Console, le pasa esto. Yo lo entiendo perfecto, pero el cliente ve esto, amigos, y no entiende nada. ¿Por qué no le pasamos esto? Algo más así, esto es una captura de Zenrayo, un cliente. Pásale algo más simple. Y lo va a entender mejor, Esta captura de Zenrayo se puede hacer más linda, la verdad no llegué a hacerla más linda la presentación, esta PPT, pero no la compliques. Fíjate que quiere ver el cliente y mostráselo sencillo, lo más sencillo que puedas. También se puede trabajar en otra instancia, métricas de analytics, tráfico, acá no profundicé demasiado, pero dividir siempre en posiciones y tráfico, y conversiones
Y lo que más nos termina importando, acá no se ve muy bien, la plata que le genera. Ahí le blureé los números para no tener ningún problema legal, pero ahí la plata que te generó mi campaña de Organic Search. Y de acá yo te abro el juego para que vos después segmentes y calcules el retorno incremental en marketing de nuestra campaña de SEO. Eso al cliente le importa. ¿Cuánta plata genera el tráfico que estás trayendo y las posiciones? Pero todo tiene que ser explicado claro. ¿Qué pasa si no hay resultados? ¿Qué hacemos? Trabajamos 2 meses para posicionar vuelos y la verdad que no posicionó. Mostrar trabajo. Mostrar trabajo. Este es un update de una PBN, sí, se hacen PBNs, muchachos. Yo hago PBNs, todos hacemos PBNs de alguna u otra manera. Las PBNs que creamos el último mes, las PBNs que updateamos, y las posiciones las vemos en 2 meses más, en 3 meses más, cuando impacte. A veces tarda en impactar. Si no hay resultados todavía de tráfico, si no hay resultados todavía de posiciones, mostrá trabajo. Mostrá trabajo que hiciste, las redes que creaste, los links que generaste, las tareas SEO que hiciste, que todavía no terminaron de impactar. Sí, así estamos cuando vamos a la primera reunión para mostrar estos resultados al cliente. Así estamos, nosotros estamos hablando, mostrando métricas, qué sé yo. A ver, pero tu visibilidad creció 0,48%. El cliente dice, pero yo me sigo viendo octavo. Bueno, la primera reunión que mostramos métricas al cliente hay que explicarlas una por una, lleve el tiempo que lleve. Después va a entender, pero evangelizar es importante. Evangelizar los resultados de nuestro trabajo es muy importante. El pago. Es la parte que más nos gusta, ¿no? El pago, sí. Sí. ¿Por qué esto? Para el cliente siempre estamos así. ¿Sí? Siempre. Pero tampoco hay que hacernos muertos de hambre, tampoco hay que estar desesperados, ¿sí? Hay que pautar las fechas de pago a los 10 días, a los 15 días, a los 20 días, para poder estar así finalmente, ¿no? Como yo. Uy, casi me caigo para atrás. Bueno, es fundamental que las condiciones de pago siempre estén claras. Si no me pagaste en 3 meses, se corta el servicio, te lo dije desde el día 1. ¿Sí? A mí me pasa, a todos nos pasa. Vivimos en la Argentina. Por eso, esta charla se llama ¿Cómo hacer SEO en la Argentina? Así estamos en la Argentina ahora. ¿Sí? Así que siempre las reglas claras al respecto. Bueno, un resumen. Esto tiene un fin. Vamos a ver los puntos más importantes otra vez para que queden claros. Esto no se hace, darse vuelta frente a la cámara. Buscar al cliente en donde está. Siempre buscarlo en donde está. Como te dije, nadie se va a subir a un colectivo a decir preciso SEO, preciso SEO. No, anda a buscarlo. Anda a buscarlo en LinkedIn, anda a buscarlo en las agencias, anda a buscarlo en las charlas, a las conferencias. Anda, salí de la cueva SEO. En la cueva SEO no se construye. Salí de la cueva del foro siendo un genio. Anda a buscar al cliente. Si querés hacer consultoría de SEO, anda a buscarlo donde está. Pero siempre trabajando en tu marca personal. Fomentando la industria SEO local. ¿Sí? Todos quisiéramos tener clientes en España y en Europa. Pero se empieza, un elefante se come de a pedacitos. Trabajá en células, que tu trabajo escale y si bien en un principio es necesario, no seas el famoso SEO orquesta. Mostrar resultados todos los meses. A tu cliente, a tu equipo, a todos. Y si no hay que mostrar, porque puede pasar que no haya que mostrar, es muy común, mostrar el trabajo que hiciste. Y si vas a hacer SEO, tenés que saber que es un trabajo duro hacer consultoría. Pero hacelo porque lo amás, hacelo porque lo sentís y es tu pasión. Muchas gracias. Señor. Hola, he venido de España para verte. Mentira. A ver, pregunto, ¿se escuchó mejor que la máquina del SEO? Tiene muy buen internet, pero... Lo peor que es verdad.
Hoy dormí 4 horas, por ejemplo. Duermo muy poco, además estoy haciendo una maestría. ¿Sí? Estoy haciendo una maestría en marketing. Duermo muy poco, pero realmente cuando algo lo amás tanto y yo no me imagino hacer otra cosa. Y realmente es algo que me sale natural. A veces que, bueno, duermo 5 o 6 horas, es terrible, es verdad, se postergan cosas, pero es algo que no podría hacerlo de otra manera. Es lo mío, es como le decís, no sé, habrá gente que le gusta jugar al fútbol, como Messi, se compara con Messi. Pero ciertamente yo no me imagino haciendo otra cosa. Para mí mi vida social es juntarme con Clúster a hablar de SEO. Es comer con los chicos que trabajo, ver los jeans y hablar de SEO. Ellos me conocen, me apasiona. ¿Sí? Cuando algo te apasiona de esta manera es tu vida. Yo siento como mi vida y me encanta. Sí. Tengo una pregunta más apuntada a SEO. Por favor. Sí. Nosotros somos una agencia que nos terceriza a otras agencias. Y siempre nos llama la atención, digamos, cuánto es lo que le cobran las agencias estas grandes a los clientes súper grandes. Entonces, y después también, como no vamos a develar nombres, los super senior CEOs de las agencias grandes son los que menos saben a veces y prometen cosas que son imposibles de cumplir. Y bueno, esa pregunta, ¿y cuánto tiempo de posicionamiento calculás promedio? Sé que es una pregunta. Sí, está bien, pero puedo responder las dos con magia. La primera, sí, muchas agencias al cliente final, supongamos que tengamos de cliente el Ministerio de Economía. Y bueno, le cobran lo que dé. O sea, la negociación de ellos muchas veces es cobrar todo lo que el cliente esté dispuesto a pagar. Y al fin y al cabo se termina perjudicando la relación con ese cliente, porque lo que el cliente está pagando nunca se le repagan números en Analytics, nunca se le repagan números en la cuenta bancaria. Yo creo que las agencias cotizan, algunas agencias muy grandes, cotizan mucho en este sentido. Yo cobro todo lo que puedo, todo lo que dé. Pero después cuando van a demostrar los números a un tablero, como vimos acá, ¿cuánto me repagó esta campaña de 100.000 pesos de SEO mensual? ¿200.000 o más? Y no se le repaga nunca. 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 ¿Quedó claro? Nunca. Y como no se repaga nunca, esas campañas se caen y esos sitios fracasan. Creo que es un error lo que hacen las agencias, cobrar tanto. Hay que cobrar en función del ROI que podemos generar. ¿Cómo se calcula? Eso es un arte, eso es otro tema. Hay mucha zarlanga atrás, pero más o menos sabemos y el cliente puede saber. Y la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo posicionar un sitio? Hagamos la prueba, posicionamos algo ahora en 10 minutos. No traje la computadora. Estás guapo y no trajo la computadora. No, a ver, hay ciertos nichos que se pueden posicionar muy rápido. Me preguntás un despegar, por ejemplo, hemos trabajado keywords en procesos de más de 2 años muchas veces. Imagínate, keywords de 5 millones de búsquedas mensuales. Jim, que trabaja conmigo en despegar, me mira y me hace así con la cabeza. Hubo palabras clave que trabajamos más de 2 años para estar hoy en día primeros o segundos. Y hay palabras clave que la trabajamos en despegar una semana, y es despegar un sitio de Domain Authority 60. ¿Sí? Y hay sitios de Domain Authority, ya sé, estoy usando una métrica muy falopa como Domain Authority, pero es para demostrar un punto nada más. Hay sitios con una autoridad de dominio mucho más baja, que les puede costar más o menos, siempre depende del nicho. En mi experiencia no hubo proyecto que en 6 meses no logré el objetivo. Hoy en día, hace 10 años atrás, siempre cuento, tenía un cliente que vendía un producto rarísimo, esto está grabando así que no voy a contar, fracasé. Otro tipo que vendía cursos de cocina, fracasé muchas veces. Pero los últimos años ya le encontré la vuelta y creo que entre 6 y 12 meses todo se puede, muy probablemente casi todo se pueda. Salvo, bueno, en Estados Unidos, como decía Pablo Casuriaga, hay mercados que son muy difíciles y cambia mucho. Depende mucho también del mercado y el Google al que estés orientando. Sí, Gastón.
¿Cómo le va? Bien. ¿Trabajás por contrato, por tiempo? Decís, Sí. ponés un mínimo de contrato, 6 meses, Sí. 6 meses, 12 meses, un año, 2 años. Sí. Por lo general lo que estoy haciendo es 6 meses, si hay resultados, si estamos bien, estamos trabajando bien, seguimos juntos. Si vemos que en esos 6 meses vos y yo nos fluye, bárbaro, todo bien, cada uno a su casa, está todo bien. Pero la cuestión es, hablas de resultados. Sí. Planteas de antemano los resultados. ¿Qué pasa si te dicen, yo quiero estar primero en tanta clase? Ya sabemos que no podemos prometer que va a estar primero, pero si te dicen, bueno, acá 6 meses quiero esto. Sí. Suele pasar que si lo acotamos a un número de palabras clave y lo trabajamos bien, por lo general hacemos un 6 meses renovable a 6 más. Yo si tengo dudas de que lo puedo hacer a 6 meses, te digo, mira, 6 renovables a 6 más. Si estoy seguro que en 4 meses podemos posicionar carteles de salida color verde con una flechita a la derecha, súper fácil, mega específica. Ahí te digo, bueno, en 6 meses está. Si tengo alguna duda, te pongo una cláusula de renovable, por si no llegamos al objetivo, y que quede claro que la cláusula se activa si no llega al objetivo. Y sí, como dijo Gastón, no lo mencioné, siempre firmamos un acuerdo. Una pregunta más. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Es un poco corta la pregunta, pero en Despegar, ¿vos trabajás como en una oficina, estás ahí, o trabajás en tu casa? Y en ese sentido, ¿cómo convivís con la soledad de trabajo pareja? Trabajo en Miami. Trabajo en el data center de Miami. No, trabajo en las oficinas de Despegar, en Puerto Madero. Y cuando tengo que hacer freelance o cuando trabajo de home office en casa, tengo una oficinita que me encierro ahí y trabajo ahí con un escritorio y una computadora. No me gusta mucho trabajar con la imagen típica del home office. Estoy de chancletas y ¿cómo se dice esto? Y pijama. Soy más de, bueno, estoy trabajando en home office o es un sábado y tengo que trabajar en mis clientes freelance full day. Me voy, me levanto y voy a la computadora. Creo que es importante la posición vertical para trabajar. Qué raro sonó, ¿no? En realidad es la posición.